Muy bienvenidos, damas y caballeros. Aquí comenzamos el programa Acércate a la Vida. Padre, quiero estar donde tú estás. Mi vida esté llena de ti. Aquí estaremos 15 minutos compartiendo la palabra de Dios y un poco de música para toda la gente linda de Latinoamérica y hasta donde puedan llegar estos audios. En el nombre del Señor Jesucristo, sean todos bienvenidos. Y cuando te anhelo, hambriento estoy de ti. Quiero haya motivos que puedan ser. Hoy quiero compartir un pasaje bíblico donde el Señor nos va a demostrar el límite de la fe, el límite de la confianza, el límite de la desesperación, el momento donde a veces no sabemos qué hacer como seres humanos, pero el Señor tiene esa palabra para darnos esa palabra de fe, de poder, de amor para nosotros, para nuestra vida, para que podamos entender que Él nos ama y que no nos abandona. Gracias amigos, muy bienvenidos y gracias por escuchar este audio, gracias por los comentarios, gracias, acuérdese que yo le voy a dejar el link, cuando usted vea el link así, La Noche con Dios, Acércate a la Vida, usted puede entrar y dejar su comentario y bueno, ya desde ya muy agradecido si usted lo puede compartir, comparta este audio a otros, a sus amigos, a sus familiares, a otros que pueda viajar a otras naciones también, tiene amigos en otras naciones, entonces de Hispanoamérica, Latinoamérica, usted puede compartirlo y puede dejar allí su comentario, Así que le invito a que lo haga. No le va a salir nada, no le voy a cobrar nada, usted no tiene que dejar ningún tipo de ofrenda, absolutamente nada de nada. Usted comparta esto porque es completamente gratuito para toda la gente que está en grandes necesidades como cada uno de nosotros lo estamos. Amén. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Y quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de San Juan. Libro de San Juan, en el capítulo 4, versículo 46 al 54, es un pasaje muy conocido. Dice: vino pues Jesús otra vez a Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, y que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Qué tremendo testimonio de parte del Señor. Tremendo y grandioso testimonio. Subimos un cachito de la cortina musical y enseguida retornamos con este pasaje. Yo
Decía al principio la situación límite que estaba pasando este hombre. Este hombre estaba angustiado porque su hijo estaba allí a punto de morir. Este hombre, dice la palabra de Dios, que cuando escuchó hablar de Jesucristo, cuando localiza al Señor, él se pone en marcha, él comienza a buscarlo, él ve que al llegar al lugar donde Jesucristo estaba, había multitudes de personas, pero él tenía que entrar por toda esta gente, hacerse camino y poder llegar hasta Jesús, y cuando llega delante de él, le ruega diciendo que vaya y que sane a su hijo, y él no quería otra cosa, no quería entablar ninguna conversación porque estaba en una situación límite. Él no quería hablar, él no quería perder el tiempo, él no quería, no digamos perderlo, sino al contrario, él no quería demorarse cada día más, cada momento más, porque cada minuto era una situación límite para su hijo, porque su hijo estaba a punto de morir. Entonces él comienza allí a interceder por su hijo y quería que el Señor hiciera algo urgente, porque su hijo ya estaba en las últimas. Y la respuesta del Señor fue así, fue urgente, vio la necesidad y enseguida el Señor le da la palabra, una palabra tremenda, una palabra que cambió la palabra de él, el pensamiento de este centurión, una palabra que le dijo, ve, tu hijo vive, porque este hombre venía con una palabra de su casa. Él venía con la palabra, mi hijo se muere, tengo que encontrar a Jesús, mi hijo se muere, y comenzó a pegarle a su caballo, comenzó a correr, y cuando llegó allí frente al Señor, se dio cuenta de que los minutos eran cruciales, los minutos eran intensos. Así que él tenía que hablar con el Señor urgentemente y que el Señor hiciera algo rápidamente. Y allí el Señor cambia esa palabra que él traía. Él traía esa palabra, mi hijo se muere, por la palabra, ve, tu hijo vive. Y dice la palabra de Dios que este hombre se sube a su caballo, vuelve otra vez a su casa, y cuando llega lo reciben los criados y le dice, tu hijo vive, tu hijo está vivo, tu hijo está vivo, tu hijo está vivo. Y él comienza a decir, ¿cómo? ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Pero mientras tanto él se sube a su caballo y empieza a regresar a su casa con esta palabra. Esta palabra estaba dentro de su corazón. Ya no pensaba, mi hijo se muere. Ahora él decía, tu hijo vive. Él dijo, tu hijo vive, tu hijo vive. Y comenzó a cabalgar. Pero él dice que averigua la hora, el momento. Y le dicen, ayer tu hijo a las 7, la fiebre le dejó, y dice la palabra de Dios, él entendió que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que pasaron 24 horas desde el momento en que él sale de estar con Jesús. Al momento en llegar a la casa, pasaron 24 horas. Esas 24 horas él tuvo que fortalecerse. En esas 24 horas él tuvo que creer más que nunca. En esas 24 horas él tuvo que llevar en su corazón esa esperanza y mantenerse firme con esa palabra. 24 horas de fe, 24 horas del límite, 24 horas de poder, 24 horas con esa palabra en su corazón. Esa palabra que había cambiado todo. Él comenzó a volver con esa palabra. Tu hijo vive, tu hijo vive. Quizás pasaba por los ríos y él no le importaba mojarse, quizás había viento, quizás había lluvia, quizás había frío, hacía calor, pero a él no le importaba nada porque había una palabra que tenía en su corazón. Él traía el mensaje más poderoso para su hijo, él traía el mensaje más poderoso en su corazón que le decía, tu hijo vive, y esa palabra retumbaba en su mente, esa palabra retumbaba en su corazón, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. Y cuando dice que la Biblia, que él cuando llega se encuentra con los criados que lo reciben y le dicen, tu hijo vive, tu hijo está vivo. Y así este hombre dice que creyó él con toda su casa. Esa palabra que él recibe y esa pregunta que él hace le revela a él quién era el Señor Jesucristo, quién era y de dónde venía, que no era solamente un hombre común y corriente, sino que era el Dios de dioses obrando y pisando la tierra y moviéndose con autoridad y poder, como lo está haciendo aquí ahora en estos últimos tiempos en la tierra. Así que creamos
creamos a la palabra de Dios, creamos, así nos queden 24 horas, tenemos así 24 horas de vida, 24 horas de muerte, creamos a la palabra, creamos al Señor, porque Él quiere que nosotros mantengamos esa fe, esa confianza y podamos fortalecernos en el Señor y seguir adelante. No importa lo que pase, si hay viento, si hay lluvia, si hay lo que se te pueda presentar, tú mantén esa palabra en tu corazón, guarda lo que el Señor ha puesto en tu corazón, esa palabra, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, esa palabra te va a mantener con fe, esa palabra te va a mantener con vida y vas a ser un vencedor en su nombre. El río de Dios está aquí. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. El resultado fue que este hombre creyó con toda su casa, se convirtió al Evangelio, se convirtió al Señor, se convirtió en un ser, en una persona ferviente seguidora del Señor Jesucristo. Comenzó él con toda su casa porque todos vieron el milagro, él fue testigo, él les dijo a la gente, seguramente reunió a su familia y comenzó a decirle todo lo que había vivido con el Señor. Comenzó a decirles, yo llegué, estaba lleno de gente, comencé a abrirme paso con el caballo hasta llegar hasta el Señor y comencé a mantener una conversación con el Señor y el Señor comenzó a decirme que si yo no veía los milagros, si yo no creería, no iba yo a creer, no iba a ver todas esas cosas, no iba yo a creer, pero yo estaba tan desesperado que comencé a decirle que descienda porque mi hijo muere, porque mi hijo se muere, porque ya no hay tiempo, los minutos son cruciales para mi vida y para mi hijo. Y cuando el Señor vio mi necesidad, seguramente dio todo su testimonio allí a la gente y la gente creyó, la gente comenzó a creer, no dudó más, no lo dudó ni un segundo, la gente creyeron al Señor, comenzaron a seguir, comenzaron a ser fieles testigos de este nuestro gran Señor Rey Jesucristo. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Llorando en el río. Bueno, mis queridos amigos, ya terminamos el programa, nos quedan solamente un minuto de programa y quiero despedirme sin antes decirle que los espero para el próximo programa, que cuando le diga acércate a la vida. Si usted se ha acercado a la vida, bueno, entonces se ha acercado a la vida del Señor Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo para que usted sea salvo y usted le dé la oportunidad a los demás que también sean salvos. Así que muchas gracias por este momento que usted me ha permitido también poder llegar hasta su casa, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted esté. Así que lo bendigo y le doy las gracias a todos. Acuérdense de entrar en el link y dejar el comentario. Muchas gracias. Quiero ya morir.